Buenas tardes, buenas tardes. Si me escuchan, por favor. Sí, sí, la escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Cristian Anderson. Gracias, los que ya estamos. Eliezer. Y me imagino pues que vamos a entrar, nos vamos a conectar o se van a conectar otros. Aquí estamos en este día. Espero concluir ahora el tema de ácidos carboxílicos y indicarles que para la próxima semana tendríamos el corto teórico, primeramente Dios, estén las cosas bien, ¿verdad? A la 1:00 p.m. el martes en el aula 26 y estaríamos, que les dijera yo, evaluando la parte de aldehídos y cetonas y ácidos carboxílicos. También quiero decirles que he colocado en la plataforma unos ejercicios como para desarrollar, para que ustedes repasen. Más que todo es preguntas teóricas y que tiene que ver también con ejercicios. Están ahí, no sé si ya los vieron, pero están ahí colocados para que estudien. Es como un repaso ahí de estudio para ustedes. Esa no lo van a entregar, sino que les va a quedar como un material de estudio. Y también ya en la semana próxima del 26, si pues así se nos permite, ¿verdad? De parte de Dios, y no cambia el problema del tiempo, tendríamos el día jueves la práctica de laboratorio 5 y les he colocado ya el PDF de ese material de laboratorio y probablemente el lunes estaríamos colocándoles el video. Las indicaciones de siempre, hay que leer el material, ¿verdad? No solo es para que se los ponemos, sino que por favor lean el material, ahí se hacen las preguntas. Entonces estaríamos para el jueves en forma presencial, primeramente, Dios, de 7 a 9 y de 9 a 11. Los dos grupos que corresponden de ese día de la práctica. Así es que con eso estaríamos ya la otra semana. El tema de aminas ya se los coloqué también y esperaría, ya con esto estaríamos concluyendo la parte de compuestos orgánicos, las familias, y para ahora, repito, estaríamos con el material de este día concluyendo, y la próxima semana estaríamos concluyendo el tema de las funciones orgánicas con el tema de aminas. Así es que voy a compartirles acá la pantalla. Lo ven, ¿verdad? Sí, por Sí, favor. licenciado. Gracias, muy amable. Entonces habíamos abordado ya de las propiedades químicas o reacciones químicas, esto ya lo habíamos visto. Y habíamos hablado de las reacciones de acidez. Y decíamos que las reacciones de acidez es por la pérdida de hidrógeno. Ese tema lo vimos en química general, la teoría de Arrhenius y de Bronsted y Lowry, que por la pérdida de hidrógeno. Entonces acá con un ácido, y en este caso lo que ya sabemos, el grupo carboxilo tiene este hidrógeno que lo pierde, y esas son reacciones de acidez por sustitución o desplazamiento de un metal y nos forma una sal. Entonces tenemos acá el ácido que pierde el hidrógeno en presencia de un metal. Aquí el metal está en forma de hidróxido, como hidróxido de sodio. Puede estar en forma de óxido, también óxido metálico, y la misma reacción. Entonces tenemos acá la reacción que nos genera una sal. Ahora, aprovechando esa reacción de acidez, le había indicado que la prueba de identificación exclusiva para ácidos carboxílicos con bicarbonato de sodio. Siempre se da el desprendimiento
del hidrógeno, y no forma una sal. Y acá la evidencia es el desprendimiento de CO2. En la práctica de la próxima semana, precisamente vamos a colocar ácido fórmico, un alcohol y otra sustancia, otro grupo, y vamos a observar que solamente en el ácido fórmico o el ácido orgánico se forma el burbujeo. Creo haberles dicho que esta reacción es muy común, que la conocemos con medicamentos efervescentes, como antigripales y todo eso, y también, por ejemplo, el Alka-Seltzer, Salandrius, Saldiuvas. Entonces, todos los medicamentos efervescentes, esa es la reacción que verifican. Entonces, así, preguntita, ¿verdad? Sustancia que identifica solo ácidos carboxílicos es el bicarbonato de sodio, que es esta fórmula que tenemos acá. Bien, entonces hablando de reacciones de acidez, sería esa prueba que además nos identifica ácidos carboxílicos. Les decía incluso, y ahí lo vamos a ver en el laboratorio, que un ácido inorgánico como clorhídrico no da esa prueba. Un fenol que también se comporta como ácido no nos va a dar esa prueba, sino que es exclusiva para los carboxílicos. Aquí estoy repasando lo que ya habíamos visto. También, hablando de las reacciones de acidez, hay una reacción que se llama saponificación, que es para obtener jabones. Pero acá trabajamos con los ácidos grasos. El ácido graso, que son los ácidos, por ejemplo, como palmítico, estiárico, oleico, y que ya contienen, desde el ácido propiónico se clasifican como ácido graso, en presencia de un álcali o una base o hidróxido. Entonces tenemos pues esa reacción y que nos da la misma historia. Vean acá, el sodio sustituye o desplaza al hidrógeno y nos da una sal que es el jabón y es lo que conocemos así comúnmente como jabón. Entonces, la obtención de jabón en una práctica, cuando estemos en lípidos, la vamos a realizar esa práctica. Entonces, y los jabones van a depender de baño o los más finos, depende del ácido graso o del álcali que le coloquemos. Y aquí había puesto algunos ejemplos. Aquí tengo el ácido graso, el aceite, y tenemos la soda. Aquí aparece sosa, ¿verdad? Y que nos da como producto glicerina más el jabón, una sal. Y ahí tenemos otro ejemplo también con un ácido graso y con hidróxido nos genera el propanotriol y glicerina más el jabón. Y ahí, como incluso les decía, el aceite de oliva más soda cáustica o hidróxido de sodio nos genera el ácido graso y lo que es el jabón y la glicerina o propanotriol. Pero vamos a ver ahora sobre el grupo funcional. Creo que incluso esto ya lo habíamos abordado. Esto ya lo teníamos también. Sin embargo, decíamos que ahí los ácidos reaccionan como bases, sustituyendo el OH. Entonces, tenemos esta reacción. Ellos actúan también, los ácidos, atención a esto, actúan como ácidos, valga la redundancia, y también como bases, perdiendo el grupo OH. Actúan como bases por el ataque de reactivos nucleofílicos y habíamos hablado de derivados importantes que ellos generan. Como por ejemplo, un ácido más amoníaco me da la familia de las amidas. La familia de las amidas tiene la importancia que desde dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos, proteínas, es un enlace que le llamamos enlace peptídico, pero es una amida. Entonces, importancia presente en aminoácidos y en proteínas. Luego hacemos reaccionar un ácido más otro ácido, me proporciona anhídridos. Un ácido más un alcohol, algo que ya sabemos, me genera ésteres.
y un ácido más una sal, un cloruro de fósforo, un cloruro, tricloruro y pentacloruro de fósforo, me va a generar o me va a dar como productos cloruros. Y este compuesto que tiene el nombre de cloruro de tionilo. Sucede que el tío es el azufre. En otro lenguaje es el azufre. Y esto me genera los cloruros en nombres comunes. Entonces eso me va a generar cloruros. Ahora, de esta familia a nosotros nos interesa las amidas porque están formando parte del enlace peptídico que está presente en aminoácidos y proteínas. Los ésteres porque forman los glicéridos, como lo que conocemos comúnmente como triglicéridos. Entonces tenemos acá la reacción de las amidas y atención a esto. La reacción de un ácido más amoníaco me genera la amida. ¿Qué sucede acá? El grupo OH es sustituido por grupo NH2. Este NH3 se disocia en NH2 y con este OH acá del ácido me va a generar agua como producto secundario. Entonces, como el ácido aquí es acético, ¿cómo les dije que se llamaba esta amida? Ya lo vimos en la clase. Acetamida. Acetamida, el nombre común. ¿Y qué otro nombre tiene por tener dos carbonos? ¿Sí? Como viene del etano, entonces sería etanamida. Luego tenemos, ¿cómo se llama este ácido de 3 carbonos? Ácido propanoico. Propanoico, correcto. O ácido propiónico, más amoníaco. Les decía que este NH3 se disocia en NH2 más hidrógeno. Para el NH2 sustituye al OH y me genera la amida. Y esto que estamos viendo acá es la amida o enlace peptídico. Los aminoácidos con aminoácidos reaccionan la parte del ácido carboxílico más el amoníaco de otro aminoácido y entonces me generan los enlaces peptídicos que son los que forman las estructuras proteicas. Bien, para nosotros, repito, es importante, ya que ustedes son estudiantes del área de medicina, es importante esta parte. Lo estaremos viendo también en compuestos de interés biológico y ustedes todavía siguen en bioquímica con este material. Lo único que en bioquímica ya se los dan por hecho que en esta materia les hemos indicado. Luego tenemos los anhídridos, que es la reacción de dos ácidos orgánicos. Ahora, fíjense que quiero también aclarar lo siguiente. Tanto en la reacción, para todas las reacciones que vamos a ver, como para obtener amidas, todas esas se hacen en un medio ácido de un ácido inorgánico. Acá también dos ácidos orgánicos en presencia de un ácido inorgánico como sulfúrico, porque aquí se están deshidratando. Fíjate que aquí dan como producto secundario agua. Entonces, prácticamente es pérdida de agua o deshidratación. Luego tenemos acá ácido acético y ácido fórmico. Entonces, la misma historia. Uno de los ácidos pierde el OH y el otro ácido pierde el hidrógeno. Uno reacciona como base y el otro reacciona como ácido. Y de aquí podemos incluso, nos sirve para tener claro que los ácidos carboxílicos actúan como ácidos y como bases. Y me van a generar un anhídrido. Y atención a esto. Los anhídridos los identificamos porque tienen 3 oxígenos. Tiene 3 oxígenos. Entonces el anhídrido se llama anhídrido fórmico acético por el número de carbonos, pero también pudiéramos en orden alfabético anhídrido acético fórmico. Entonces, este es el anhídrido y se escribe la palabra anhídrido y el nombre de los ácidos que lo forman. Anhídrido fórmico acético por el número de carbonos y luego anhídrido acético en orden alfabético fórmico.
Bien, entonces los anhídridos se van con ese nombre anhídrido, el nombre de la función química. Luego tenemos esta reacción que hay un ácido acético más un ácido propiónico. Uno de ellos, repito, reacciona como base y el otro reacciona como ácido. Y se acopla y nos genera el anhídrido acético propiónico. Los nombres de los dos ácidos que los están formando. Así es que los anhídridos se nos forman de esa manera. Luego tenemos los ésteres, que es la reacción de un ácido más un alcohol. Y aquí les decía que a propósito los colores, aquí el ácido pierde el OH y el alcohol pierde el hidrógeno. Y atención a esto, los ésteres tienen 2 carbonos. Entonces acá el nombre es como viene el ácido acético y se nos forma, los ésteres también son sales. Y recuerden ustedes que los ácidos decimos que hay una terminación de ico a ato. Entonces tendríamos, aquí sería acetato de metilo o etanoato de metilo. Entonces tenemos ahí ese nombre para los ésteres. Los ésteres son como sales también. Además de que caen como ésteres, también se nombran como sales. Y luego tenemos el ácido acético más el etanol. Y eso me genera un acetato, de etilo. Y por último, esto ya lo habíamos visto, por eso voy algo rapidito, cloruro de ácido, un ácido más un PCl3. Aquí un cloro sustituye al OH y me forma cloruro de acetilo o etanoilo. El ácido propiónico o propanoico, en presencia de tricloruro, me va a generar cloruro de propanoilo o propionilo. Entonces tenemos esta familia también que ya lo habíamos visto, repito, de los derivados de ácido. Ahora veamos cómo preparamos ácidos orgánicos. Algo que ya habíamos visto y es la oxidación de alcoholes primarios. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Los alcoholes primarios, ¿qué les había dicho yo hacia qué se nos oxidan? ¿Perdón? Hacia aldehídos. Hacia aldehídos, pero ahora tengo esta otra producto que también los alcoholes primarios, además de oxidarse hacia aldehídos, se nos oxidan hacia ácidos. Repito, acá la reacción puede ser lo que acaba de decir, con el agente oxidante se nos generaría el aldehído, el propanal de 3 carbonos, pero también se puede oxidar hacia el ácido carboxílico de 3 carbonos. Y este ácido, como es de 3 carbonos, se le llama ácido propanoico o ácido propiónico. Entonces, tenemos pues que los alcoholes primarios ya habíamos visto que se oxidan hacia aldehídos, pero también encontramos acá que se oxidan hacia los ácidos carboxílicos. Entonces tenemos 2 productos. Primero puede pasar hacia aldehídos y luego hacia ácidos, pero también el aldehído se puede oxidar hacia ácido o de una vez directo. Y por último, acá tenemos la oxidación de alquilbencenos. Entonces acá tenemos el alquil, es este grupo, y acá el benceno, el AR. Como hemos hablado, ya lo habíamos visto, el benceno, los compuestos aromáticos no sufren oxidación. Aquí la parte que va a sufrir oxidación es esta. Esto es lo que se nos oxida, el radical alquilo. Y entonces nos genera un único producto, el ácido benzoico. Se nos genera el ácido benzoico, es el único producto.
Ahora, cualquier alquilo podemos colocar acá, por ejemplo, aquí pudiéramos poner propilo, butilo, pentilo, siempre nos va a generar el ácido benzol. Entonces, hemos visto acá pues oxidación de alcoholes primarios, que nos genera ya primeramente habíamos visto hacia aldehídos y luego estamos viendo hacia ácidos y también la oxidación de alquilbencenos, que se nos va a oxidar esta parte. Bien. Y para ver otra reacción tenemos la carbonatación de los reactivos de Grignard. Ustedes recuerdan que vimos los reactivos de Grignard. ¿Quién se acuerda para qué familia veíamos obtener haciendo uso de esta reacción de Grignard? Esto lo vimos al principio del ciclo. Vamos a ver a alguien ahí. ¿Sí? Solo uno, ¿verdad? Todos de una vez no logro escucharles. ¿Sí? El método de Grignard lo usamos para obtener alcanos. Pero ahora vamos a partir siempre de un haluro de alquilo más magnesio. Me genera, aquí está el Grignard, pero va en presencia de CO2 o anhídrido carbónico en un medio ácido. Y eso me va a generar el ácido carboxílico. Y acá esta reacción tiene algo característico, que en esta reacción, si por ejemplo el haluro de alquilo solo tiene un carbono, me va a generar el ácido de 2 carbonos. Si tiene, ya vamos a ver unas reacciones, y si tiene 2 radicales, por ejemplo un cloruro de etilo, entonces ya vamos a ver estas reacciones que acabo de... Entonces, vamos a tener que nos va a generar el ácido con un número de carbono más. Aquí tengo la reacción. Ejemplo, por ejemplo, yo tengo acá el cloruro de propilo más magnesio en presencia de CO2 en medio ácido. Vean ustedes, partimos de un cloruro de 3 carbonos y nos va a generar el ácido de 4 carbonos. Debido a este CO2, aquí se da una reacción, como yo les he indicado. Hay una reacción que hay mecanismos, hay procesos que no es parte de esta asignatura. Y acá se nos genera el producto de el ácido de 4 carbonos. Vean ustedes acá, partimos de un cloruro de un alquilo de 3 carbonos, nos genera el ácido de 4 carbonos. Aquí tengo de 5 carbonos, vean, bromuro de pentilo más magnesio en presencia de CO2 en medio ácido. Se nos va a generar el ácido de 6 carbonos, que sería en este caso ácido hexanoico. Y por último, tenemos la otra reacción, la hidrólisis de nitrilos o cianuros en medio ácido o básico. Hidrólisis de nitrilos o cianuros en medio ácido o en medio básico. Hidrólisis de nitrilos o cianuros en medio ácido, aquí el ácido, o en medio básico. Y acá tengo el cianuro o nitrilo. Este se llama cianuro de metilo. Tiene 2 carbonos. Aquí sí, siempre el mismo número de carbono. Como este tiene 2 carbonos, me va a generar el ácido de 2 carbonos. Aquí sí no hay aumento de carbono. Entonces sería hidrólisis de nitrilos en medio ácido o medio básico. Entonces, veamos el ejemplo acá. Tengo este cianuro de propilo. Tiene 4 carbonos. La hidrólisis o bien será en medio ácido o medio básico. Y obtenemos el ácido de 4 carbonos, que es el ácido butanoico o butírico. Y luego tengo el cianuro de butilo en agua, la hidrólisis,
en medio ácido o medio básico que me va a generar el ácido pentanoico. Entonces, hemos visto pues productos para cómo obtener ácidos carboxílicos. Primero veíamos oxidación de alcoholes primarios, que además de generar aldehídos, también nos genera ácidos carboxílicos. También habíamos visto de alquilbencenos, oxidación de alquilbencenos, nos genera ácido benzoico y ese es el producto principal. Luego tenemos carbonatación del reactivo de Grignard, que aquí sí hemos visto que agrega un átomo de carbono más. Si yo parto de un cloruro de propilo o bromuro, me va a generar, partimos de propilo, me va a generar ácido butanoico o butírico. Si es bromuro de pentilo, me va a generar el ácido hexanoico. Y luego la hidrólisis ácida o básica de nitrilos o cianuros, tanto en medio ácido o básico, me va a generar el ácido con el mismo número de carbonos. Bien, hoy a las 2 de la tarde les he colocado, recuerden que tenemos examen corto teórico y les pediría que a las 2 de la tarde accesemos ahí en la plataforma de esta semana. Ahí está el examen a las 2 de la tarde, se los está habilitado y con esto estaríamos concluyendo la clase de este día. Ya teníamos poco para concluirla y recordándoles, próximo martes a las 7 de la mañana clase, primeramente Dios, y luego a la 1 de la tarde tendríamos el corto teórico, esperamos que va a ser presencial, va a ser de aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. El jueves tenemos la práctica de laboratorio 5, que ya se las coloqué el PDF, solamente que el lunes les estaríamos colocando el video sobre la práctica. Y con eso estaríamos concluyendo y como les indicaba, hoy a las 2 de la tarde accesen para el examen que hacemos de 5 preguntitas y quizás una aclaración. Les hemos indicado que este examen, si alguien no lo hace, pues dijéramos no hay como problema porque más bien sí, pero ya no se puede realizar el examen. Así es que es parte de la nota formativa. Así es que si no hay ninguna pregunta, pues estaríamos, creo, haberles aclarado todo. Primeramente Dios, nos vemos martes a las 7 de la mañana y luego a la 1 de la tarde en el aula 26, ahí de la facultad. Así es que pasemos buenas tardes y que Dios me los bendiga. Saludos a mi casa y estudiemos. Les he puesto ahí un cuestionario y les hago la sugerencia. Léanlo, revísenlo, contesten, ¿verdad? Y van a ver luego después por qué les estoy diciendo eso. Así que pasemos buenas tardes y que Dios les bendiga. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Gracias igual. Gracias, Feliz Lick. día. Bueno, Gracias, Lick. igualmente. Feliz día. Lick, una pregunta. Sí, diga. Usted dijo que había subido la guía al PDF al campus, ¿verdad? No es en PDF, es en Word. En Word, vaya. Está Gracias. en esta semana. Gracias. No, el PDF es el laboratorio. El laboratorio. Sí. Y el lunes va a subir el video. Primeramente, sí, Dios, el lunes. Ok. Sí. Gracias. Bueno.